Sí. Le llevan un arrastre, güey. Que los va a llevar a ver. Y la güey va gritando el vato. Otra peloteada, güey, como quiere que. Lo van a andar como si fueran marranos, güey. Ya se murió que él. 8 de marzo de 2023, las calles del centro de Matamoros, Tamaulipas, amanecieron con una imagen pocas veces vista. 5 hombres maniatados, golpeados, pero aún con vida, estaban alineados en una de las avenidas principales. Junto a ellos había una cartulina firmada por uno de los brazos armados más temidos de México, el Grupo Escorpión, al servicio del Cártel del Golfo. En el mensaje, los sicarios pedían disculpas a la sociedad y entregaban a 5 presuntos responsables de un crimen tan brutal que ni siquiera el narcotráfico mexicano podía quedarse de manos cruzadas. La tenebrosa historia comenzó pocos días antes al norte de la frontera con Estados Unidos. En las primeras jornadas de marzo, 4 amigos y hermanos, Letivia, Jit, Sindel y Eric, organizaron un viaje a México. El objetivo principal era una operación estética que Letivia quería realizarse hacía muchos años. Más allá de eso, el grupo oriundo de Brownsville, Texas, quería pasar unos días de diversión en Matamoros, una de las principales ciudades limítrofes entre ambas naciones. Cruzaron la frontera el viernes 3 de marzo de 2023 y a las pocas horas de hacerlo, comenzó su infierno. We turned down this little side road because we was going to see if that led us to the destination and we was going to turn around. We heard a car beat the horn and pulled around us. Zendel was in the back seat. He said, "Don't stop." He saw a gun. We drove through a few streets and corners until we got back on the main street. And that's when a gang of shooting started. Zendel and Shaheed, they jumped out to run and they were gunned down. En cuestión de segundos, el viaje de placer se transformó en una trágica aventura de supervivencia. Los estadounidenses no sabían cómo reaccionar, por eso una parte del grupo trató de escapar, mientras que Letivia y Eric se quedaron paralizados por el miedo dentro de su camioneta. Desde allí pudieron ver cómo los sicarios equipados con ropa táctica y rifles de asalto balearon a sus amigos para luego arrastrarlos como si fueran basura. Vecinos de Matamoros lograron filmar el momento preciso del ataque. Sí. Le llevan un arrastre, güey. Que los va a llevar. Y la güey va gritando el vato. Otra peloteada, güey, como quiere que. Lo van a andar como si fueran marranos, güey. Ya se murió que él. En la filmación podemos ver el cuerpo de Jade y el de Sindel, quienes recibieron la peor parte de esa ráfaga mortal. Eric también fue alcanzado por balazos en sus 2 piernas, pero aún estaba completamente consciente. Por un segundo, Letivia pensó que los delincuentes estaban allí para acribillarlos y robarles sus pertenencias, pero el grupo de sicarios tenía un plan mucho más macabro para ellos. And then I guess whoever told them to just go ahead and bring us with them, that's when they loaded us on the back of the truck. And your 2 friends, were they still alive at that point? They were alive at that point. I couldn't see Shaheed because he was like behind me, but I could see Zendel back. He was hit 2 times and big chunks of meat was gone out of him. Nuevamente, la filmación de los vecinos nos permite ver el instante en que las víctimas fueron cargadas en la camioneta como si fueran bolsas de basura o cadáveres sin vida listos para ser desechados. ¿Ya los vieron? Mira, güey. Mira, güey. Ya está muerto, a ver acá. Casi. Mira, había otro corriendo y era con armadura. Cuando los norteamericanos entendieron que estaban siendo transportados, entraron en desesperación.
No sabían qué pasaba ni quiénes eran los captores que los habían tomado como rehenes. Para empeorar la situación, 2 de las víctimas estaban gravemente heridas y desangrándose en la camioneta. Eric trataba de soportar el dolor que sentía en sus piernas para tranquilizar a sus amigos durante ese viaje que pareció durar horas, pero que en realidad fue bastante breve. We rode probably 10, 15 more minutes, and we got to the spot where they was taking us, the investigator or interrogator us more. And that's when Shaheed said, "I love y'all, I'm gone." And he died right there. Those in were the his back last of the words. truck. Yeah, that he loved us and he was gone. Con el tiempo se supo que los delincuentes habían llevado al grupo hasta una casa segura ubicada en el ejido El Tecolote, a unos 10 kilómetros del centro urbano de Matamoros. Allí, en una vivienda humilde pero espaciosa, los sicarios descargaron a sus presas. Los estadounidenses se quedaron petrificados al ver el escenario que se presentaba ante ellos. En esa casa vieron la verdadera dimensión del cártel que los había tomado como rehenes. No era una simple pandilla de pistoleros, era un grupo bien organizado y numeroso. It was a house with a lot of Mexicans outside with guns. Putting on Diablo mask, red plastic mask. They put masks on? Yeah, it was putting the guns to our head, telling us not to look up, things like that. Had you gotten any kind of medical treatment? The cartel took us to a clinic after we left from the spot where they was questioning us at. Está claro que los delincuentes confundieron al grupo de turistas con otras personas. Tal vez fue el hecho de ser estadounidenses en una de las ciudades más peligrosas, una que está dominada por completo por cárteles narco. Las teorías respecto a por qué los tomaron como rehenes abundan, pero todas coinciden en que el grupo de viajeros no era el verdadero objetivo. Por eso trataron de interrogarlos a los golpes. Mientras los insultaban y amenazaban con fusilarlos, les realizaron preguntas sobre su origen y el motivo de su visita. Si querían sobrevivir, tenían que responder con la verdad. I guess after they kept asking us and our questions, our answers never changed. They said, well, we're gonna get y'all some help. And what kind of treatment did they give you? They put my leg on a 2x4 and then they stitched it up. They just stitched it up? Right. Did they give you... No pain medicine or nothing. They just stitched it up. Eric tenía ambas piernas gravemente lastimadas. El tratamiento rudimentario que recibió de parte de los secuestradores no fue realmente útil. Al cabo de pocas horas, las costuras cedieron y el sangrado volvió. Los sicarios se burlaban de sus gritos de dolor y se negaban a darle calmantes para apaciguar el tormento que sentía. Lo más trágico es que mientras Eric sollozaba por sus piernas maltrechas, en otra habitación Lativia era testigo de una escena trágica y deprimente junto a Sindel. Me and him was in the room together, and he was fighting for his life, and they ain't do nothing. They didn't do anything to treat him? Was he conscious? Were you able to talk to him? Yeah. I talked to him the whole time. What do you say in a situation like that? I just told him I'm sorry, because I asked him to come with me. And he was like, it's okay, I'm your brother, I'm supposed to be there for you. Tanto Sindel como Jade fallecieron debido a las heridas recibidas al inicio del secuestro. Pero eso no fue el final del tormento. Los sicarios querían divertirse con sus presas, por eso, luego de varias horas de cautiverio, trataron de realizar un juego macabro con Eric y Lativia. You're a woman in custody with cartel gunmen. Were they threatening to you in violence, in sexual violence? I mean... Yeah, they said all that stuff, all that. They did? Mm-hmm. Right.
They tried to make us have sex with each other, And we but told them we was brothers and we sisters. brother and sister, and that she was pregnant. Wait a minute. They tried to make you have sex with each other. Mm-hmm. What did they say to you? They was like, what are y'all? We said brothers and sisters. And they was like, have sex with each other. I was like, no, these are my brothers, I'm pregnant. Los sicarios comprobaron que los estadounidenses eran simples turistas a los que no podían extorsionar, ni de los cuales iban a obtener información, pero aún así decidieron seguir adelante con sus torturas. Entre el 3 y el 7 de marzo, los movilizaron entre diferentes casas de seguridad ubicadas en la misma zona. El infierno duró poco más de 70 horas, pero la repercusión del ataque fue inmediata y de alcance internacional. Los gobiernos de ambos países realizaron declaraciones repudiando los hechos, e incluso el FBI ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier dato que pudiera ser de utilidad. Luego de casi 3 jornadas, los delincuentes se cansaron de tantos problemas y los dejaron en una casa, donde fueron encontrados por las autoridades. Se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita como la más viable y seguramente es la más correcta. Como señala Ervin Barrios, una de las versiones afirma que los delincuentes los confundieron con rivales de origen haitiano, debido enteramente a que se trataba de afroamericanos. Lo que el político califica de confusión, para los turistas fue el infierno en la tierra. Letivia y Eric regresaron a Texas dañados tanto física como psicológicamente, tratando de procesar el tormento que acababan de sobrevivir. Mientras tanto, los medios de comunicación levantaron el caso, revelando cuál era la organización que se encontraba detrás del brutal secuestro. No question, the Gulf Cartel is among the most powerful criminal organizations in the entire country. And if they did, in fact, turn over some of their own, knowing they would be detained by police, not worried about what those suspects would then say during interrogation, David, I think it says a lot about this group's power both in Matamoros and beyond. De esta manera regresamos a la mañana de ese 8 de marzo de 2023, cuando los presuntos responsables del secuestro fueron entregados por sus propios compañeros, más específicamente por el grupo Escorpiones. Esto no fue un acto de bondad o justicia. El cártel del Golfo sabe muy bien que meterse con ciudadanos estadounidenses es jugar con fuego, más en la situación delicada en que se encuentran las relaciones entre ambos países. Nunca es bueno enfurecer a un enemigo así de poderoso. En cuanto a Letivia y Eric, ellos aún cargan con la culpa del sobreviviente. Viajaron a México para divertirse y pasar un buen fin de semana, pero allí terminaron torturados y despidiendo a 2 grandes amigos en una tenebrosa casa narco. Desgraciadamente, su historia no es una excepción, sino un fenómeno cada vez más recurrente. Patrick Braxton Andrews teaches Spanish at Woodlawn School in Mooresville. He went for a walk while on vacation and hasn't been seen since. He was last spotted in a northern Mexico town on October 28th. The scary thing here is he went missing in an area that's known for violent conflicts involving dangerous cartels. Patrick Braxton Andrews, de 35 años, era muy querido en la comunidad de Mooresville. Como profesor de español, se encargó de inculcar una pasión por el idioma y la cultura de otras comunidades en sus alumnos. En octubre de 2018, decidió tomarse unas vacaciones en México, país al que había ido en numerosas ocasiones. Esta vez el destino era Chihuahua, una de las ciudades que añoraba conocer hacía tiempo. Su sueño era explorar la Sierra Tarahumara, la naturaleza imponente de la región y la cultura de sus habitantes. Por eso emprendía caminatas a solas, evitando los paquetes turísticos que suelen llevar a los viajeros a los mismos lugares de siempre. Con esa mentalidad curiosa, el 27 de octubre salió a pasear, no sin antes pautar una cena con su hermano y sus padres para el día siguiente en Ciudad de México. Patrick Braxton Andrews
nunca regresó. De inmediato su círculo íntimo comprendió que algo marchaba mal. I mean, that's when I started to panic because, I know Patrick and I know that he sticks to his plans. We're going to find you and we're going to bring you home and we love you very much. Al darse cuenta de su desaparición, el hermano del profesor se comunicó con el hotel y con las autoridades de Chihuahua, las cuales no le brindaron ningún tipo de información útil. Nadie sabía dónde estaba su hermano, ni podían especificar en qué momento había dejado su habitación. A medida que pasaron las horas, la familia de Patrick empezó a temer lo peor. Por eso se pusieron en contacto con la Embajada de Estados Unidos para que los asesorara en la búsqueda. Inicialmente quedó claro que Patrick había viajado al lugar equivocado para dar paseos a solas. Chihuahua, al igual que muchas otras ciudades, era un territorio cooptado por bandas criminales. Los cárteles narco no son negocios unidimensionales que solo se nutren del trasiego de estupefacientes. Son empresas multifacéticas y entre su repertorio infame se encuentra el secuestro de personas. Las autoridades estadounidenses temieron que el joven profesor hubiera caído en las garras de un grupo de extorsionadores. Lo inquietante era que después de días, ni siquiera habían reclamado un rescate. La desaparición de Patrick puso a toda la comunidad de Mooresville en vilo. La escuela en la cual enseñaba puso un alto a las clases y los colegas hablaron con los medios para contar lo maravilloso que era el profesor. Soñaban con volver a su amigo nuevamente sano y salvo. So many questions I have and so many questions everyone has. Why did this happen? How did this happen? He had this ability to just make anybody who he was around feel like they were his number one. El profesor de español parecía haberse esfumado de la faz de la tierra. No había señales de su paradero, ni tampoco pistas concretas que guiaran a las autoridades qué camino a seguir. En Chihuahua, el silencio era absoluto. Nadie afirmaba haberlo visto o simplemente preferían callar, temiendo convertirse en las próximas víctimas de la violencia narco que ahogaba a la comunidad. Las autoridades mexicanas y estadounidenses se unieron a la búsqueda, ofreciendo recompensas importantes por cualquier dato que sirviera para ubicar al docente. Se pusieron al servicio de su búsqueda a decenas de policías que rastrillaron día y noche los lugares que visitó Patrick, pero allí no encontraron absolutamente nada. La falta de indicios hizo pensar a todos en lo peor. Los cárteles actúan de esa manera, con brutalidad, pero también con una impunidad y un secretismo impenetrable. Solo encuentras lo que ellos quieren que encuentres. Finalmente, la comunidad de Mooresville recibió la confirmación de sus peores miedos. Patrick había sido asesinado por narcos locales. Su cuerpo no fue recuperado, pero la policía tenía a un sospechoso en mente, un hombre buscado por numerosos crímenes brutales en la región. My men at Tora Bora communicated directly to me back at CIA headquarters and expressed very clearly that we needed to put U.S. troops on the ground. He had this ability to just make anybody who he was around feel like they were his number one. Nuevamente, una confusión culminó en muerte. El Chueco era un nombre frecuente en las listas de los más buscados de Chihuahua, pero por algún motivo ni la policía ni el ejército le habían capturado. Él transitaba las calles con total impunidad, realizando sus negocios oscuros y asesinando a quien se interpusiera en su camino. Por cruel ironía, aquel viajero que admiraba profundamente la cultura mexicana terminó atrapado en las garras de un asesino. Su pasaporte estadounidense, que tantas puertas le había abierto, se convirtió en su condena mortal.
Aunque las autoridades tenían identificado al sospechoso y pruebas de sus crímenes atroces, la justicia mexicana nunca logró capturar a El Chueco. El sanguinario sicario permaneció impune durante años, hasta que en marzo de 2023 encontró su final. No por acción de la ley, sino ejecutado por sus propios compañeros de cártel en una vendetta criminal. Resulta increíble que ni la policía, ni el ejército, ni la Guardia Nacional pudieron dar con José Noriel Portillo, alias El Chueco. Así es, un hombre por el cual el Estado mexicano ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos, no fue detenido, ni mucho menos juzgado por sus presuntos crímenes, sino que se convirtió en una ejecución más en Sinaloa, un estado históricamente castigado por la violencia. El cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza y tenía rastro de al menos 16 cartuchos de munición gastados a su alrededor, pero no hay más indicios de lo que ocurrió. De esta manera concluyó la trágica historia de Patrick Braxton Andrews. Sin justicia, sin respuesta y con El Chueco ejecutado por otros sicarios, muchas preguntas sobre su desaparición quedarán sin respuesta para siempre. En este caso, la víctima fue un joven y apasionado docente que amaba enseñarles a sus alumnos todas las maravillas del idioma español y de la cultura mexicana. Por desgracia, su aprecio por el pueblo azteca se vio contrastado con un encuentro con lo peor que tiene para ofrecer esa sociedad: el narcotráfico. La noche del 20 de octubre de 2021, el restaurante La Malquerida, ubicada en Tulum, Quintana Roo, fue escenario de un brutal enfrentamiento entre sicarios. Dos facciones enemistadas abrieron fuego allí, poniendo en riesgo a decenas de comensales y dejando el lugar totalmente destruido. El tiroteo duró pocos segundos, pero fue suficiente para causar estragos y acabar con la vida de varias personas. Gracias, aquí hay heridos 6. Son dos, güey. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con un escenario desastroso. Mesas volteadas, cristales en el suelo y charcos de sangre por doquier. Los gritos de dolor de los sobrevivientes al ataque daban cuenta de la magnitud del caso, pero algo llamó la atención a los investigadores. Entre los restos de La Malquerida se encontraba el cuerpo de una mujer de rasgos peculiares. En su pasaporte se indicaba como país de origen la India. Era Anjali Riot, una de las influencers de viaje más populares de su región. Dos son de Alemania, una de Holanda. Las personas que murieron también son mujeres y también son turistas, Alejandra. Una es de la India y otra es de Alemania. También ya se tiene pues indicaciones también del agresor. Se trata de José L. Él es originario de Veracruz. Está detenido en un hospital aquí de Cancún, de Tulum, en Quintana Roo. Con más de 40,000 seguidores en Instagram y otros tantos en diferentes redes sociales, la influencer Anjali Riot, de tan solo 25 años, había podido transformar su pasión por los viajes en su fuente de trabajo. Ella estaba muy orgullosa de su lugar de nacimiento. Sin embargo, hacía muchos años que estaba radicada en California, desde donde solía publicar videos referidos a restaurantes, discotecas y vida nocturna. Riot también visitó otros países como Italia, Turquía, Puerto Rico y Filipinas, donde cultivó fanáticos y amistades gracias a su sentido del humor y carisma. Su espíritu aventurero y su pasión por explorar nuevas culturas terminaron por conducirla a un destino trágico. Lo que comenzó como un viaje de ensueño culminó en la morgue de Quintana Roo, el oscuro epílogo de su carrera como influencer.
Todo comenzó como un deseo de cumpleaños. Anjali deseaba celebrar junto a sus amigas en tierras mexicanas. Es por eso que viajó junto a ellas en octubre de 2021. El plan era recorrer las playas, bailar en las discotecas y comer en los mejores restaurantes. Uno de los primeros en su lista era el bar La Malquerida, un destino obligado para los turistas que buscan pasar una velada maravillosa en Tulum. La noche del 20 de octubre de 2021, Anjali Riot fue a comer allí junto a sus amigas, sin sospechar que los dueños del lugar habían sufrido numerosos atentados contra su vida. Se presume que los empresarios tenían relaciones con el crimen organizado mexicano y una serie de tratos mal resueltos había decantado en violencia. Es por eso que durante la cena, 2 facciones armadas irrumpieron en La Malquerida para desatar toda la furia del crimen organizado azteca. Es lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que se trató de un enfrentamiento entre grupos antagónicos por la disputa de la venta y distribución de estupefacientes al menudeo. Esto ocurrió a las 10 de la noche aproximadamente de ayer miércoles, cuando estos grupos se enfrentan a balazos. Pues la gente que estaba aquí comiendo en este restaurant bar, pues se fue impactada por estas balas. El ataque fue tan repentino como desorganizado. Los narcos abrieron fuego sin reparo de la gran cantidad de comensales que habían quedado en medio de la batalla. Entre esas personas asustadas se encontraba la influencer india, quien de seguro lamentó en sus últimos instantes de vida haber comprado el ticket de avión con destino a Tulum. El combate fue breve, pero los criminales realizaron decenas de disparos que impactaron en varios civiles. Además de los heridos, hubo 2 víctimas fatales: Anjali Riot y la turista alemana Jennifer Hensoldt. La violencia armada es tristemente común en México, pero el fallecimiento de 2 mujeres de diferente nacionalidad transformó al tiroteo en noticia. Y la alerta canadiense se dio antes de estos hechos. Esa joven que veíamos en la imagen se llama Anjali Riot, Anjali Riot, es originaria de la India. Anoche fue asesinada junto con otra mujer de nombre Jennifer Ittensold. Las dos estaban cenando en un bar que se llama La Malquerida en Tulum. La batalla fue adjudicada a 2 grupos antagónicos que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel del Golfo, los cuales desde hace años se disputan el control de los principales destinos turísticos del país. Es que allí hay dinero por ganar y objetivos de alto poder económico a los cuales venderles droga o extorsionar. Yo creo que sí, son temas de la delincuencia organizada que pues de alguna manera están tratando de disputarse algún área y pues lamentablemente pues en este caso hay daños colaterales que son los que afectan a otras personas que nada tienen que ver. La investigación señaló a los Pelones como responsables intelectuales del crimen. No ocultaban sus pretensiones. Días antes del ataque, sus amenazantes pancartas ya proclamaban el dominio del cártel sobre Tulum. Estas declaraciones de guerra abierta, junto con pruebas balísticas, llevaron al arresto de varios sicarios involucrados. Estos hechos. La Fiscalía de Quintana Roo informó que uno de los hombres que dispararon contra los clientes del bar ya fue detenido. Este hombre está lesionado y está hospitalizado. La Fiscalía aseguró el bar La Malquerida para continuar con las investigaciones y confirmó que todo se trató de un enfrentamiento entre integrantes de grupos delictivos dedicados al narcomenudeo. La repercusión internacional de estos crímenes sacudió al mundo. Alemania emitió una alerta de viaje sin precedentes, instando a sus ciudadanos a evitar México y recomendando el retorno inmediato de quienes ya se encontraban en territorio azteca.
Aziz Riot, hermano de la influencer asesinada, exigió al gobierno mexicano no solo la repatriación de los restos de su hermana, sino acciones concretas para esclarecer el crimen. El caso volvió a exponer la cruda paradoja mexicana. Un país que depende del turismo, en Quintana Roo representa el 58% del PIB, pero que no puede garantizar seguridad ni a visitantes ni a sus propios ciudadanos. La sombra del crimen organizado se extiende desde Matamoros hasta Tulum, desde Chihuahua hasta Cancún. Detrás de las imágenes paradisíacas que promocionan las agencias de viajes, se esconde una realidad dual. Por cada resort de lujo hay una zona controlada por narcotraficantes. Por cada playa cristalina, historias de turistas desaparecidos. La inacción estatal ha creado un círculo vicioso de impunidad que no solo cobra vidas inocentes, sino que erosiona día a día la economía de comunidades enteras dependientes del dólar turístico. Hoy, viajar a México implica calcular riesgos mortales. Con este impactante reportaje, concluimos nuestra investigación. Si quieres acceder a más análisis sobre seguridad y crimen organizado, suscríbete y activa las notificaciones de Militarmente. La realidad duele, pero ignorarla es aún más peligroso. Hasta la próxima entrega.